Hola, hola. Aquí estoy yo, su tía política, con el análisis de los que ya no aguantan tanta improvisación disfrazada de gobierno. Y hoy, amigos míos, viernes 8 de mayo, hoy el menú está muy completo. Tenemos de todo. Crisis diplomática de primera, un mundial que le quitó la escuela a los niños, cortinas de humo con un grupo de K-pop y muchas otras cosas más. Así es que agárrense porque el programa de hoy está que arde, igual que la relación de México con Estados Unidos. Acomódense, tómense su café y si no tienen café, pues vayan por agua porque esto va a estar bueno. Comenzamos. Empecemos por lo que más le debe arder a la presidente con A esta mañana. Y sí, dije presidente con A, porque así es el término correcto, aunque a mí me suene a trabalenguas político. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció esta semana que va a revisar los 53 consulados mexicanos que operan en territorio estadounidense. 53. Todos. De punta a punta. Y no es una revisión de rutina de esas que hacen cada año para ver si las plantas tienen agua. No. Esta es una revisión de política exterior, alineada con la agenda America First de Donald Trump y podría derivar en el cierre de algunas de esas sedes. ¿Quién lo reveló? CBS News, que es la misma cadena que a veces saca la información que al gobierno mexicano le explota en la cara antes de que pueda desmentirla. Y el portavoz del Departamento de Estado, Dylan Johnson, fue así de claro. El Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores para garantizar que promuevan los intereses de Estados Unidos. Bonita manera de decirte que estás en el banquillo de los acusados. ¿Y por qué llegamos a esto? Pues porque la 4T estuvo años construyendo una relación bilateral con la lógica de un avestruz. Meter la cabeza y esperar que los problemas se vayan solos. ¿Y qué creen? Los problemas no se fueron, se acumularon. El fentanilo siguiendo su camino hacia el norte. Los cárteles siguiendo su operación con toda comodidad. Y la cereza del pastel, la muerte de 2 agentes de la CIA en la Sierra de Chihuahua, en el contexto de un operativo contra un narcolaboratorio que revivió la tensión bilateral de una manera que ya nadie puede ignorar. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con los consulados? Pues resulta que desde hace tiempo, y esto lo documentó el investigador conservador Peter Schweizer en un libro publicado desde 2024, hay acusaciones de que los consulados mexicanos no solamente protegen a connacionales, sino que han sido usados para hacer activismo político en suelo estadounidense. ¿Esto es cierto? ¿Es exagerado? Pues miren, eso está en investigación. Lo que es un hecho es que Washington lo tomó en serio y decidió actuar. Para ponerles en perspectiva, en años recientes Estados Unidos cerró el consulado chino en Houston por acusaciones de espionaje. También cerró 3 instalaciones rusas. Hoy México aparece en esa misma conversación. Si esto no le da una dimensión de la crisis en la que estamos, yo no sé qué más necesitan. México tiene la red consular más grande de cualquier país en Estados Unidos. 53 oficinas. La mayoría están en California, Texas y Arizona, que son los estados con mayor concentración de connacionales. Esas oficinas atienden a cerca de 40 millones de personas de origen mexicano. Son vitales, son súper necesarias y ahora están bajo la lupa de Washington. ¿Y qué dijo la presidenta con A? Pues lo que siempre dice, que todo es completamente falso. Hoy en la mañanera dijo que los consulados solo hacen lo que deben de hacer. Proteger a connacionales, apoyarlos con trámites, darles un abogado cuando los detienen en una redada. Y tiene razón en eso, hay que admitirlo, porque esas son sus funciones. Nadie lo va a negar. Aquí el problema no es si los consulados hacen o no su trabajo. El problema es la percepción que tiene Washington del gobierno mexicano en general. Y mi gente, ahí es donde la presidenta con A tiene mucho menos de qué presumir. Ella dijo, no tenemos ninguna información, al menos no salió con que tiene otros datos, ¿verdad? Pues claro que no, porque la noticia la dio CBS y porque cuando Washington quiere revisar algo,
no le manda memo a Palacio Nacional para que lo firmen y le pongan sello de recibido, ¿verdad? Aquí lo más grave no es la revisión en sí misma. Lo más grave es lo que representa. México ya no se percibe en Washington como un socio confiable. Se percibe como un gobierno con problemas graves de seguridad, con funcionarios señalados con vínculos criminales y con una respuesta diplomática que alterna entre la negación y el discurso de soberanía cuando les conviene. ¿Y qué creen? Le está cobrando factura. Todo llega. Que Estados Unidos revise los 53 consulados de México como si fuéramos Rusia o China no es accidente. Es la factura por años de desastre diplomático, de funcionarios señalados por narcovínculos, de agentes de la CIA muertos en la sierra y de un gobierno que a todo responde con es totalmente falso. La presidenta Coná dijo hoy en la mañana que no tiene información de ninguna revisión. Ella no sabe nada, nunca sabe nada. Claro que no, porque la noticia la dio CBS, no se la mandaron por WhatsApp en la mañana. Y mientras Claudia Sheinbaum sigue mintiendo con cara de aquí no pasa nada, Washington ya puso a México en la misma categoría que usa con sus rivales estratégicos. Y eso, con todo y que duele decirlo, es el legado diplomático que nos está dejando Morena. Y vamos a ver qué sigue después de una revisión así. Pueden pasar varias cosas, que Washington concluya que todo está bien y archive el caso. Que decida cerrar uno o varios consulados como señal política. O que use la amenaza de cierre como palanca de negociación en temas de seguridad y narcotráfico. En cualquiera de los escenarios, México sale perdiendo algo. O credibilidad, o las oficinas, o capacidad de negociación. Y todo eso debido al gobierno que tenemos. Ahora viene mi parte favorita del día de hoy, porque a veces la mejor crítica política no la hago yo. A veces el propio gobierno se encarga de exhibirse solo. Y en estos 2 días lo hice de una manera tan espectacular que da gusto analizarla. El tema es el calendario escolar y el Mundial 2026. El escenario, un pleito en tiempo real entre Mario Delgado y la mismísima presidente Cona. Y yo tengo aquí todos los videos. Así es que vamos a verlos juntos y luego platicamos. Estamos reunidos todas y todos los secretarios de Educación Pública de las entidades federativas y hemos tomado el siguiente acuerdo respecto del calendario escolar. Por distintas circunstancias y distintas peticiones que hemos tenido, adelantaremos el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio. Las labores administrativas que hacen las y los maestros en cada cierre de ciclo terminarán el 12 de junio. Tendremos este receso hasta el próximo 10 de agosto, donde las y los maestros regresarán a su consejo técnico para preparar el siguiente ciclo escolar. Del 17 al 28 de agosto tendremos 2 semanas de fortalecimiento de aprendizajes, trabajo con nuestros niños y con nuestras niñas para reforzar todo aquello que sea necesario. Y arrancamos oficialmente el ciclo escolar el 31 de agosto. De esta manera vamos a garantizar que se cumpla el plan de estudios y atender las distintas peticiones que hemos tenido de las entidades federativas. Queremos agradecer a todas las maestras, maestros, directores, directoras, supervisores, supervisoras, jefes de sector, jefas de sector y toda la estructura administrativa del magisterio por ayudarnos a hacer este ajuste al calendario escolar y garantizar el máximo aprovechamiento de nuestras niñas y nuestros niños. Y por supuesto, a las familias, a las mamás y a los papás por apoyarnos con esta iniciativa. Muchas gracias. Aquí lo tienen. Mario Delgado en su cuenta de Twitter con infografía incluida, bien bonito todo, anunciando que por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el ciclo escolar 2025-2026 terminará el 5 de junio. No el 15 de julio como estaba planeado, el 5 de junio. Eso quiere decir 28 días antes.
Sí le pusieron su gráfica bonita, su tipografía institucional, todo el peso de la SEP detrás. Ahí están todos los secretarios de educación, etcétera. Un anuncio formal, oficial, definitivo. Los motivos, según él, son dos: las olas de calor y el Mundial de Fútbol. Así sin vergüenza. El secretario de Educación de México diciéndole al país que los niños van a salir antes de clases porque hay un torneo de fútbol. Se nota que no le tocó o ya no se acuerda de las épocas en que hasta la tele te llevabas y la escuela ponía pantallas y separaban las clases, pero había clases, separaban un rato. Pero acortar el calendario es ridículo. Cerramos las escuelas. Mario Delgado se va al estadio y los papás que se las arreglen. Total. Pero aquí viene lo bueno. Horas después del anuncio de su secretario, la presidenta CONAS salió en la mañanera y dice, véanlo bien, que es una propuesta, que todavía no está el calendario completo y que hay que esperar a que se definan de manera definitiva los días de clases. A solicitud de maestros, en el sentido de que se adelantaran las vacaciones por el Mundial principalmente. Entonces se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases, ¿verdad? Entonces, en el marco de pues este actividad, este gran momento que va a vivir nuestro país y que pues muchos mexicanos y mexicanas nos gusta el fútbol y estamos pendientes del Mundial. Entonces hizo esta propuesta de que se adelantaran las vacaciones. O sea, su propio secretario anunció algo con infografía y todo, y la jefa de gobierno nacional salió a decir que no está definido. O sea, ¿cómo? Y esto en tiempo real, en la mañanera, frente a todo mundo. A ver, esto no es una aclaración, no es un matiz, es un gobierno que no se coordina, ni siquiera entre ellos se pueden poner de acuerdo. Un funcionario anuncia algo sin avisarle a la que manda, o la que manda tuvo que frenar la avalancha de críticas haciéndose la que no sabía. En cualquiera de los dos casos, esto es un caos institucional puro en tiempo real. Y para rematar tenemos a Aurelio Nuño, sí, el ex secretario de Educación del gobierno de Peña Nieto, el que no precisamente tiene un historial impecable en educación. La irresponsabilidad de la SEP es mayúscula. Morena decidió quitarles a las niñas y a los niños de México 5 semanas y media de clases, 27 días efectivos de estudio, el 15% del ciclo escolar, y todo bajo el pretexto del Mundial. Es absurdo. Como si la educación fuera un pasatiempo intrascendente que puede cancelarse con cualquier pretexto. Lo que no aprendan en esas 5 semanas y media, en esos 27 días de clases, millones de niñas y niñas jamás lo recuperarán. Mientras el mundo avanza, trágicamente México retrocede. Y además, esta decisión destroza la vida de millones de familias, especialmente de las madres trabajadoras. Quienes somos madres y padres de familia sabemos el enorme sacrificio que implican los días sin clases. Ahora imagínense que de un día para otro nos dicen que las clases terminarán un mes antes. ¿Quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a poder faltar al trabajo? ¿Quién va a pagar el costo? La falta de empatía y de solidaridad de los gobiernos de Morena es brutal. Pero el fondo es todavía peor. Esto no se trata de pedagogía, se trata de política. El gobierno quiere evitar que la CENTE haga bloqueos durante el Mundial. Así de simple. Y esto además ocurre después de años de una profunda destrucción educativa por parte de los gobiernos de Morena. Tenemos una caída histórica en la matrícula, la desaparición de las escuelas de tiempo completo, libros de texto absolutamente inservibles, recorte al presupuesto de las universidades públicas y, por supuesto, devolverle el control de la educación a los líderes sindicales. Hoy México necesita más educación, no menos, porque sin educación no hay libertad, sin educación no hay prosperidad y sin educación no hay futuro. Las madres y padres de familia debemos levantar la voz. Sí a las clases, sí a la educación, no a la irresponsabilidad de Morena.
Vamos juntos. Pero lo que dice en este video es difícil de rebatir. Recortar 28 días de clases en un país con los niveles de rezago educativo que tiene México no es ninguna justificación pedagógica. México cayó del lugar 57 al 87 en la prueba PISA, con sus peores resultados históricos en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Y en ese contexto, adelantar el fin del ciclo escolar para no interferir con un torneo deportivo es una decisión que va exactamente en la dirección contraria en la que debería ir la educación en este país. Y espérense, porque ahora también soltaron que ya traen el proyecto de que reprobar materias no es pretexto para reprobar el año. Y quieren aumentar a 4 el número de reprobadas antes de que sea necesario repetir el año. Estamos creando una generación de inútiles. Y esto les va a cobrar muy cara la factura. A ver, que Nuño lo diga, a mí no me incomoda. La verdad no pierde valor por quien la está diciendo. Y la verdad es que el señor se ha dedicado durante estos 2 sexenios a explicar muchas cosas que son válidas. Ha dicho muchas cosas con mucha razón. Pero la verdad es que aquí le están quitando casi un mes de escuela a los niños mexicanos que ya de por sí van muy atrás. Y eso es indefendible. Venga de quien venga la crítica. Vamos a analizar con calma el argumento oficial. Dijeron que el calor era la razón principal, pero la temporada de lluvias en México comienza en junio, justo cuando bajan las temperaturas en gran parte del país. Los especialistas ya lo anticipaban: tormentas, granizo, descenso térmico. El argumento del calor no aguanta ni 5 minutos de revisión. Y ellos lo saben. Por eso Sheinbaum, ella misma lo empezó a suavizar. Y luego no podemos dejar de mencionar a Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que ya había propuesto un home office masivo y reducción de movilidad durante el torneo. No salgan. ¿Será para que no nos vean en las calles? ¿Será para que... ¿Para qué? Traducción: la ciudad no puede funcionar con normalidad si el mundial está encima. Si eso no es una confesión de que la infraestructura capitalina no está lista para este evento, pues ya no sé qué es. Están pintando por encimita, arreglando las cosas por encima. Y quiera Dios que no suceda nada. Escuelas privadas dijeron que no van a seguir el nuevo calendario. Pues sí, los padres de familia hablan de amparos, quieren hacer una marcha. Inmediatamente se pusieron a juntar firmas. La Unión Nacional de Padres de Familia lo calificó de un grave error. Y la CENTE, que no es precisamente la aliada del gobierno federal, dijo algo que resume todo. La educación pública no puede convertirse en una herramienta al servicio de proyectos mediáticos impulsados desde el poder. Bueno, pero si hasta los maestros disidentes les dieron en la torre. Mario Delgado anunció con infografía y todo que las clases terminan el 5 de junio por el Mundial. 28 días menos de escuela para los niños de México. Y horas después, la presidenta CONAS salió a decir en la mañanera que es una propuesta y que no hay calendario definido. O sea que su propio secretario lo anunció con bombo y platillo y ella lo desmintió en vivo. Eso no es una aclaración. Eso es un gobierno que no se coordina, no se habla. O una presidenta que tuvo que salir a apagar el fuego que le prendió su propio gabinete. Y todavía hoy, Mario Delgado, unas horas después de la mañanera, insiste en que va a ser el 5 de junio. Sí, vamos a salir el 5 porque hay muchos estados ya que tienen altas temperaturas y también está el tema del mundial. Entonces, salimos el 5, los maestros salen el 12 por las labores administrativas, pero vamos a revisar la fecha de regreso. Hay una duda con respecto al tema educativo, si esto podría afectar a la... Claro, lo que no queremos es que haya afectación a la parte educativa. ¿Y el rezago educativo? Sí, vamos a revisar la fecha de regreso. Y la solución de la 4T ante todo esto es quitarles más días de clases a los niños. Ay, amigos. Eso es la política educativa del narcogobierno. Ahora pasemos al show mediático de la semana, porque la 4T tiene un talento especial para una cosa. Cuando algo les empieza a arder y el caso Rocha Moya está al rojo vivo, sacan un distractor
tan grande que la prensa y las redes se olvidan por unas horas lo que estaba pasando. Entendamos, cortinas de humo, su especialidad. Esta semana le tocó a BTS, el famoso grupo de K-pop surcoreano que estuvo en México, y el gobierno federal convirtió la visita en un evento de Estado. Palacio Nacional abierto, reflectores encendidos, fotos, videos, declaraciones, el Zócalo lleno de fans con sus banderitas, y por unas horas la conversación pública se fue de Rocha Moya al universo BTS. Misión cumplida, dirían en Palacio. ¿Que BTS vino a México? Bueno, fenomenal, maravilloso. Son artistas, hacen lo suyo, bienvenidos. El problema no es BTS, el problema es el timing y el uso que hace el gobierno de ese tipo de eventos para tapar sus crisis. Y este timing fue demasiado conveniente como para ser una casualidad. Justo cuando el caso Rocha Moya sigue creciendo, justo cuando activistas salían del Zócalo a exigir que la presidente Cona rompiera el pacto con los narcogobernantes, el gobierno federal prendió la fiesta del K-pop en la mismísima Plaza de la Constitución. ¿Y qué pasó con esos activistas? Porque eso tampoco podemos dejarlo pasar. El colectivo Mexicanos al Grito de Paz intentó colocar una lona frente a Palacio Nacional con la imagen de Sheinbaum y Rocha Moya y el mensaje Claudia Sheinbaum protege narcogobernantes. Presidenta, rompa el pacto de impunidad. ¿Y qué pasó? Llegaron sujetos identificados por los propios activistas como reventadores y les quitaron la lona por la fuerza, los amenazaron, los empujaron y se llevaron la manta. Entre los manifestantes había menores de edad. ¿Y qué creen? No apareció la policía. El colectivo respondió con una frase que me parece brillante. Qué bueno que se la llevaron, a ver si así la leen una y otra vez y rompen el pacto político criminal. No pararemos, dijeron. Y tienen razón en no parar. El caso Rocha Moya no va a desaparecer. Porque no se va a ir con ninguna de estas cortinas de humo. Para los que no han seguido el tema, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, actualmente con licencia, fue señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa. No es un señalamiento menor, ya lo hemos visto en detalle en los programas anteriores. Es la primera vez en la historia reciente que un gobernador en funciones aparece en esta situación en nuestro país. El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, ya anticipó que podrían venir más acusaciones contra funcionarios mexicanos. Corren las apuestas. Expertos en seguridad hablan de una lista de al menos 10 funcionarios de alto nivel, la mayoría ligados a Morena. Y el gobierno federal, mientras tanto, aferrado a la narrativa de la soberanía nacional y de que todo requiere pruebas contundentes e irrefutables para proceder. El problema de esa postura es que suena muy bien en un discurso político, pero en la práctica lo que hace es dar tiempo. ¿Tiempo para qué? Esa es la pregunta que miles de mexicanos se están haciendo. Pero es la pregunta para la que Morena no tiene respuesta. El gobierno de Sheinbaum usó a BTS como cortina de humo para tapar el caso Rocha Moya. Y mientras el Zócalo se llenaba de K-pop, activistas del colectivo Mexicanos al Grito de Paz intentaban poner una lona frente a Palacio Nacional. El colectivo respondió con todo. Han seguido poniendo mantas y han seguido firmes en su postura. Como ellos mismos dijeron, que bueno que así se la llevaron, a ver si las leen una y otra vez y aprenden, porque el caso Rocha Moya no se va a ir con ninguna cortina de humo, pero más vale que en Palacio Nacional lo entiendan. Y bueno, antes de cerrar, vamos a hacer una sola nota, porque no podemos dejar de mencionarlo, aunque ya lo hemos platicado en gran detalle. Mientras todo esto ocurre a nivel federal, en Chihuahua, el gobierno sigue trabajando. El operativo en la Sierra del Pinal lleva ya días confirmado. A ver, señores, confirmado. Más de 50 toneladas de precursores químicos, 55,000 litros de sustancias líquidas, casi 2,000 litros de metanfetamina lista. El narcolaboratorio más grande desmantelado en lo que va del año. La 4T respondió como siempre, abriendo una investigación no contra el crimen, sino contra el operativo que destapó todo esto. Esa es la diferencia
entre gobernar y simular. Y esa diferencia tiene nombre y tiene dirección. Pues bien, queridos amigos, llegamos al cierre, pero lo voy a resumir en una sola idea. Lo que estamos viendo en México en este momento no es una colección de errores aislados. Es el patrón de un gobierno que no sabe, no puede o no quiere gobernar con responsabilidad. Que Washington ponga bajo revisión los 53 consulados mexicanos y los trate con el mismo nivel de vigilancia que usa con Rusia y China no es un accidente. Es el resultado de años de desastre diplomático, de funcionarios señalados, de una relación bilateral gestionada con la lógica del ocultamiento y el control de daños. Y cuando por fin explota, sale la presidenta a decir que ella no tiene información y que es completamente falso. Es que nunca sabe nada. Y esa, amigos, no es una postura del gobierno, es una postura de avestruz. Que Mario Delgado le quite 28 días de clases a los niños en México de un plumazo para que el mundial no sufra interferencias, no es planificación. Es la confesión más honesta de la 4T. No saben organizar un evento de esta magnitud sin castigar a la gente común. Y cuando la CENTE, repito, CENTE, o sea, estamos hablando de la CENTE, termina siendo el actor que defiende a los niños frente a los intereses del gobierno, ya es que algo muy grave está pasando. Que en pleno Zócalo, donde BTS ponía su cortina de humo, grupos de choque del gobierno le quitaran por la fuerza una lona a activistas que pedían que se rompiera el pacto de impunidad, dice todo lo que necesitamos saber cómo entiende este gobierno la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Lo mismo pasó con nuestra honrosa visitante española Isabel Díaz Ayuso, quien acabó cancelando su gira en México porque la estaba persiguiendo directamente la señora presidente. Perdón, México merece más, merece mucho más. Merecemos gobernantes que gobiernen, que respondan, que asuman consecuencias. Pero mientras no los tengamos, aquí estamos nosotros, diciéndolo todo, nombrándolo todo y sin callarnos. Si este programa te sirve, si te da información que no encuentras en otro lado, apóyame en Ko-fi con un café. Lo que puedas. El link está en la descripción. Con eso me ayudan a mantener este espacio vivo, independiente y sin compromisos. Nos vemos en la próxima. No dejen de hablar, no dejen de preguntar. Y que no se les olvide, la tía siempre vuelve. Hasta pronto.